Bueno, buenas noches hermanos. Como dije, un placer estar con ustedes. Y bueno, me proponían un tema que me parecía importantísimo, fundamental, que es el sufrimiento del obrero, ¿no? El cristiano y el sufrimiento. Pero es un tema fundamental, poco predicado y fundamental, contradictoriamente, ¿no? Pero fundamental. Yo les voy a pedir que abran conmigo en la carta del apóstol Pablo a Tito, ¿sí? Capítulo 1. Vamos a leer ahí. Yo la verdad que considero el sufrimiento una parte fundamental de la vida del discípulo, quien quiere seguir al Señor. Pensaba mucho en una película, en la película Detrás de líneas enemigas. No sé si alguien la vio alguna vez, pero la verdad que habla de, bueno, la van a poder ver quizá, pero una persona tiene, o un guerrero, un soldado tiene un compañero que está escondido en líneas enemigas, en un país enemigo, y este soldado quiere ir a rescatarlo, pero tiene que enfrentarse a toda una zona cubierta por otro ejército, ¿no? Y tiene que poder meterse ahí. No es una zona de fácil acceso, sino que es una zona que pertenece, por así decirlo, o está asegurada por otro ejército, y poder intentar franquear ese lugar conlleva todo un enfrentamiento, y bueno, ahí está todo el desafío, ¿no? de la película, detrás de líneas enemigas. Y pensaba que en el ministerio es quizás un paralelismo. Sabemos que el Señor reina, Él reina por sobre todo, pero también sabemos que hay un gran gobierno en este mundo del príncipe de este siglo, ¿no? De Satanás. Tiene muchas zonas, por así decirlo, aseguradas. Muchas personas en las que él influenció, convenció, muchas personas que utiliza, muchos lugares donde hay tanto pecado, ¿no? Y donde sus designios, por así decirlo, se llevan a cabo con mucha facilidad. Y cuando el ministerio quiere intervenir en esos lugares y quizás que el Señor pueda conquistarlos para la gloria de Dios, ahí se da un enfrentamiento. Es como que cruzamos a las líneas enemigas y se genera la resistencia del enemigo, no queriendo ceder. No es que nos va a liberar la zona para que esa zona la ganemos para Cristo, sino que Él va a generar una resistencia y va a plantar oposición. Yo les pido que me acompañen en Tito, capítulo 1, dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador, a Tito, verdadero hijo en la común fe. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Bueno, Pablo le escribe a Tito. Tito era un cristiano griego, colaborador de Pablo. En la carta a los Gálatas, Pablo lo refiere como su colaborador y hermano, ¿no? Era un recomendado de Pablo, por así decirlo. En la carta a los Corintios también lo refiere como un colaborador, y que cuando fueron a Jerusalén a poder comunicar el evangelio que estaban predicando a los gentiles y lo comunicaron a los que tenían alguna reputación, Tito estaba junto con él. Tito era griego, sí, había sido un gran colaborador de Pablo, pero ahora Pablo lo va a encomendar a Tito a una misión muy especial. Tito, diríamos, un nombre griego, tenemos que recordar esto, ¿no? Dice el versículo 5: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Tito había sido un compañero del apóstol Pablo, pero ahora Pablo lo había dejado en Creta, lo había establecido en Creta, con toda la cultura griega. Creta era un lugar que también tenía una zona portuaria, y era un lugar espectacular para el desarrollo del evangelio entre los gentiles, un lugar, por así decirlo, estratégico. Y Pablo lo deja en Creta y le dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Hay gran parte del alimento espiritual de esta porción está en poder conocer el contexto.
Creta. Yo les voy a dar algunos conceptos con los que ustedes creo que me van a entender. En esa época a los mentirosos les decían cretizos o les decían cretenses. Imagínense la opinión que se tenía de ese lugar, ¿no? Dice que era un lugar lleno de avaros, de traidores, de mercenarios, un lugar violento, inseguro y de corrupción sexual. Eso era el panorama de la sociedad, ¿no? Todos estos avaros, traidores, mercenarios, violentos, un lugar inseguro y de corrupción sexual en la sociedad. Y no solo eso, sino que los líderes cretenses también estaban corruptos, lo cual era un doble problema. ¿Qué es lo que pasa? La sociedad tenía mezclada su idea acerca de Dios. ¿Por qué? Porque mezclaban la idea de Dios con la idea de sus dioses terrenales, por así decirlo, y para colmo, Zeus era uno de sus dioses terrenales, se había dicho que había nacido en Creta, entonces era como su bandera Zeus, era como el originario, como el orgullo de Creta, Zeus, y Zeus, al ser un dios terrenal, mucho de lo que predicaba Zeus era que seducía a las mujeres, o también que mentía para salirse con la suya. Y mezclaban la idea de Dios con las ideas acerca de Zeus, y se armaba quizás una idea de Dios muy, muy, muy engorrosa y muy perdida, porque Dios no tiene nada que ver con estas cosas que Zeus predicaba. Dios, su bandera es la fidelidad, la verdad, no tiene nada que ver con Zeus. Entonces había una idea tan borroneada y perdida que la sociedad andaba en una gran inmoralidad y para colmo los líderes de la nación eran corruptos. La verdad que es todo un panorama, ¿no? Pero en ese panorama Pablo lo establece a Tito y lo deja en Creta para que corrija lo deficiente. Un problema, un problema. ¿Qué pasa? Este era el panorama de la sociedad y de parte de las autoridades y los líderes del pueblo, dice que los líderes eran judíos que obligaban a circuncidar y a judaizar y estaban muy puntillosos del seguimiento, ¿no? de la religión judía, aún en los gentiles. Dice que aparte de que velaban por todas estas cosas y se ponían puntillosos, dice que estaban por dinero y codiciaban ganancias deshonestas detrás de lo que hacían. Para un problema mayor. Dice que eran un poeta y un mismo griego dijo de su mismo pueblo, son mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. ¿Y qué es lo que pasa? Entre la sociedad y estos líderes judíos que tenían en ese momento, el evangelio se hacía infructuoso, porque cualquiera predicaba el evangelio de Dios a un incrédulo, y el incrédulo viendo la sociedad y viendo a los líderes religiosos y conociéndolos, el evangelio quedaba en la nada. Por así decirlo, Creta era una zona ganada por el diablo. ¿Por qué? Porque la sociedad estaba desviada. Los líderes eran corruptos y el evangelio quedaba en la nada por causa de todo esto. Entonces, Pablo le dice a Tito, por esta causa te dejé en Creta, para que corrijas lo deficiente. Lo leemos nosotros. Y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero ni codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, porque hay muchos contumaces, que son gente que fue castigada y aunque fue castigada persiste en el error. Contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente estos, los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas.
profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. La verdad, un panorama totalmente desalentador, no solo en cuanto al pecado, sino delante de la tarea que tenía por delante de Tito. Dice, por esta causa te dejé en Creta. ¿Para qué? Para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Tiene dos tareas por delante de Tito que son tremendas. Primeramente, formar nuevos líderes con un carácter conforme al corazón de Dios, con un testimonio, con autoridad a la hora de hablar, porque esta gente estaba totalmente desacreditada. Y por otro lado, tapar la boca a esta gente, o por así decirlo, confrontar a estos líderes religiosos de la época, lo cual era menuda tarea. ¿Ustedes cómo creen que se tomarían estos nuevos líderes que Tito los exhortase, los confrontase? ¿Cómo tomaría la gente de la época nuevos líderes? Por así decirlo, la gente ya estaba acomodada y cuando la gente, uno habla y trata de cambiar las cosas, la gente es reacia, no quiere, no me toques esto, ya lo tenemos todo armado así. También el diablo los acomoda, les pone una frazadita que le dice, quédense como están, que están bárbaros. Sin embargo, era un problema. Era un problema. Y yo pienso en el sufrimiento del obrero, ¿no? ¿Qué hace Tito en este caso? Como dice Marcos Vidal en una de sus canciones, ¿quién querrá perder la vida en una empresa así? ¿Quién querrá ser rechazado? ¿Quién querrá ser rechazado una y otra vez por oídos sordos que no quieren entender? Y por eso me parece fundamental el tema del sufrimiento del obrero. Porque Dios quiere extender su reino, el diablo no quiere ceder en nada de lo que él, por así decirlo, ha logrado, y en ese momento se genera una lucha, porque Dios nos va a dar la posibilidad de avanzar y que su palabra crezca, y Dios va a bendecir, pero el diablo va a luchar y va a generar oposición, a través de personas, a través de debilidades y a través de estrategias. A través de estrategias. Yo pensaba, y algo que me pasaba cuando era chico, que cuando me hablaban de la tierra prometida para el pueblo de Israel, yo me imaginaba una tierra que fluye leche y miel, y yo me imaginaba una tierra vacía, ¿no? Y que ellos entraban y que iban a tomar posesión de todo eso. ¡Ah, qué lindo esto! Mirá, sin estrenar. No, la tierra prometida era un lugar que ya donde había gente y pueblos con los cuales ellos iban a tener que luchar y Dios les iba a permitir prevalecer y iban a conquistar con dependencia de Dios, pero con lucha. Esa es la verdadera tierra prometida. Y yo creo que nosotros en el ministerio estamos delante de lo mismo. El Señor va a bendecirnos y puede bendecirnos, pero hay que luchar y tener un testimonio de integridad y poder prevalecer firmes en la palabra y en dependencia de Dios contra estas estrategias del diablo. Por así decirlo, meternos en tierra enemiga, totalmente, totalmente. Como decía la canción y como les refería hace un tiempo, ¿quién querrá perder la vida en una empresa así? Si me ponen, si pasa algo muy, no es una casualidad, pero siempre que me preguntan ¿qué lugar del mundo me gusta estéticamente o me gustaría visitar? Yo te digo Mykonos. Mykonos queda puntualmente en Grecia. Es un lugar hermoso, parece de fantasía. Parece que la contaminación ambiental no llegó. Lo podrían googlear, es un lugar hermoso de verlo. Aparecen muchas publicidades. Y yo pienso, ¿por qué motivo es que Tito se dedicó a confrontar y hacer esta tarea de establecer nuevos líderes y confrontar a esta gente? ¿Por qué no se dedicó mejor a disfrutar de ese lugar tan hermoso, a ser uno más, a viajar? Porque no tenía su gozo en tener satisfacción en este mundo, sino que su gozo era celestial. No consideraba esta su patria, sino que su patria era la patria celestial. No tenía su tesoro en este mundo, sino que lo tenía en el cielo. Y su tesoro mayor era Cristo. Su tesoro mayor era Cristo.
Y qué tristeza sería vivir una vida longeva teniendo éxito en las cosas que a Dios no le importan y viviendo lejos del propósito de Dios. Mucho mejor sería quizá vivir la mitad de los días, pero haber hecho la voluntad de Dios. Haber hecho la voluntad de Dios. La verdad que el sufrimiento del obrero es algo totalmente común. Yo quiero que me puedan seguir, yo les voy a referir algunos ejemplos. En 2 Timoteo 2, capítulo 2, dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Ustedes escucharon conmigo. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Quiere decir, el buen soldado de Jesucristo ha de sufrir penalidades. Es necesario ganar distintos lugares, ganar almas, ganar para Cristo. Y el que quiere hacerlo debe sufrir penalidades. El ejemplo de Cristo yendo a la cruz, siendo olvidado, siendo difamado, siendo burlado, nos da la pauta de la vida cristiana y del obrero que el Señor quiere. Es un obrero que sufre, es un obrero que sufre penalidades. Es un obrero que dice: estoy dispuesto, Señor, a que transformes este lugar a costa de tener que pegarme a tu lado y tener que resistir las embestidas del enemigo. Nuestra patria necesita actitudes decididas de cristianos que se jueguen de verdad. Digo que es poco predicado este mensaje, porque hoy nos hablan la vida cristiana, el servicio cristiano, y vemos fotos de gente viajando por el mundo, disfrutando, una familia sonriente, y nunca nos ponen fotos del obrero cuando está llorando, cuando está dependiendo del Señor, cuando espera una respuesta, cuando soportó una embestida, cuando abraza a su esposa y la consuela. Nunca lo muestran eso. Poco predicado, quizás porque tampoco la carne lo quiere escuchar, pero el Espíritu nos da testimonio de que esta palabra es verdad y podemos recibir esta palabra y saber qué es el mensaje y poder comprender por la palabra que esto es lo que el Señor quiere de nosotros. Otro fue el profeta Jeremías. El profeta Jeremías, Dios lo había llamado a hablar y le dice en el capítulo 1, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte. ¿Por qué temerías, Jeremías, delante de ellos? Porque había oposición, Segunda Corintios 12, dice el versículo 14, siendo acerca de ser gravoso en cuanto a una colaboración económica. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Yo te pregunto, ¿quién quiere en la carne naturalmente amar más a los demás y ser amado menos? Nadie. Pero espiritualmente el obrero entiende que tiene que sufrir. Cristo nos dejó este ejemplo. Y lo vamos a ver más, un poquito más gráfico ahora en unos minutos. Lo que decimos, el sufrimiento del obrero es necesario. El sufrimiento del obrero es necesario. Si queremos ganar un territorio para Cristo, como Tito era desafiado a ganar Creta, a poder ser una herramienta de transformación en ese lugar, tenemos que estar dispuestos a sufrir penalidades, a ser amados menos. Tenemos que estar dispuestos a sufrir por el Señor y a poner nuestra mira en las cosas de arriba, en una patria celestial. ¿Cómo se puede hacer? Por la fe, en paz y en comunión con el Señor nos permite tomar estas decisiones y avanzar.
Yo quiero decirles, cada vez que nosotros queremos ganar un territorio, ya sea nuestro trabajo, ya sean almas, ya sea nuestra casa, ya sea lo que sea para el Señor, cuando nosotros quisiéramos en la iglesia poder aplicar doctrina, tomar decisiones en pos de mayor obediencia a la palabra, siempre en todos esos ámbitos va a haber resistencia del enemigo. Porque el enemigo hay cosas que hace mucho tiempo las tiene acomodadas como están y no quiere que se las toquen. Y en el momento cuando se lo quieran tocar y el Señor lo quiere transformar, el diablo va a manifestar su descontento y lo va a hacer saber. Entonces, algunos pareceres muy prácticos para poder avanzar en este tema. Cuando nosotros queremos avanzar y que el Señor pueda corregir lo deficiente, tenemos que saber que es como si nosotros nos metiéramos en un submarino que se sumerge debajo del mar. No podemos dejar ninguna ventanita entreabierta, ninguna. Hermano, hermana, vos estás deseando que el Señor transforme y corrija lo deficiente y manifieste su testimonio y ganar un lugar para Cristo. No podés estar llegando tarde a tu trabajo, porque cuando estés llegando tarde a tu trabajo, el diablo te va a hacer saber todo lo que te odia utilizando tu trabajo. No podés estar manejando con el celular, hermano. Hay distintas cosas que no podés estar haciendo. Cosas que están flojas de papeles, hay que ordenarlas ayer. Porque si el diablo tiene un lugar para hacerte daño, te lo va a hacer. Mientras avanza la obra del Señor, el diablo te va a patear por donde pueda. Entonces, como si fuese un submarino que se sumerge en el mar, no puede haber ninguna ventanita entreabierta. Todo tiene que estar cerrado. Tenemos que tener temor de Dios y obediencia a la palabra. Tenemos que estar con todos los papeles acomodaditos. Nadie pide una gran cosa, pero sí no podemos estar flojos de papeles en ninguna área de nuestra vida, porque por ahí el diablo va a querer manifestarse y dañar. Yo les pido que me acompañen en 2 Timoteo capítulo 2. Lo acabamos de leer, pero de acá vamos a sacar algunos consejos, ¿sí? Vamos a ponernos en situación. Nosotros nos proyectamos para que el Señor corrija lo deficiente en donde sea, en la iglesia, para que el Señor poder ganar nuestra casa para Cristo, para poder ganar nuestro trabajo para Cristo, para poder ganar el área que el Señor les muestre para Cristo. Meternos en terreno del enemigo y que el Señor lo conquiste para su gloria. Bueno, algunos consejos. Dice capítulo 2, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Y tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Señor, sé que voy a sufrir, estoy dispuesto para que transformes esto para tu gloria. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Dice, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades. Hermano, si usted está dudando si el siervo tiene que sufrir, mire este versículo. Sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, por amor de los que el Señor va a salvar, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, para gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, y algunos consejos que lo vamos a leer. ¿Qué es lo que tenemos que poner en claro, hermano, situación? Estamos queriendo que el Señor transforme un área y ganarla, la conquiste para su propia gloria. Estamos dispuestos a sufrir. Digo, Señor, yo sé que voy a sufrir penalidades. Estoy dispuesto, con el temor que conlleva, a ser una herramienta. El Señor nos dice adelante y nos da algunos consejos. Dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Consejo número 1, no enredarse en palabrerías. A veces estamos nosotros predicando el Evangelio y hay gente que más que escuchar el Evangelio no quiere escuchar, quiere debatir. Una de las herramientas del diablo para frenarnos en esto y para desalentarnos de sufrir para Cristo
es el desgaste. Cuando hay una persona que viene con una inquietud y quiere hablar, tiene un tiempo. No podemos estar debatiendo todos los días, porque esa energía que es para predicar, para discipular, para también estar entero frente a los ataques del enemigo, esa energía se va en gente que quiere discutir. Dice la palabra de Dios, exhortándoles delante del Señor que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. No sirve de nada. No puede, muchas veces viene gente de las actividades evangelísticas y dice, mira, quiero preguntarte esto, porque en la Biblia dice esto, pero él no quiere escuchar el mensaje de salvación. Lo único que quiere es un momento de debate, quizás para decirnos como que la fe cristiana no es auténtica. Tiene un momento de hablar, pero después de la oportunidad ya no se debate más. Nuestra energía no está puesta para eso. Está para predicar el Evangelio. Número 1, no contender sobre palabras. Versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Usar bien la palabra de verdad quiere decir tener una buena interpretación de la palabra y utilizarla continuamente. Rogarle a Dios, Señor, quiero interpretar bien tu palabra, también quiero transmitirla bien. Quiero también estar en la verdad. Porque podríamos quizás ocupar nuestro tiempo en transmitir cosas que quizás el Señor no nos está pidiendo. Pero cuando vamos a la palabra, nuestra mente se actualiza, se pone en fina sintonía con el Señor. Y el Señor nos permite estar dando el consejo adecuado, estar proponiendo lo adecuado, sin perder tiempo en cosas que Él no nos pidió. La comunión íntima con el Señor. Y usar bien la palabra de verdad nos autoriza. Porque cuando nos cuestionan, pero vos lo que estás enseñando, no, mira, esto está bien trazado, la palabra dice esto porque el contexto era este, y este es el consejo de Dios. Doctrinalmente es esto. Ahora tenemos que aplicarlo. Usar bien la palabra de verdad. Número 1, no enredarnos en discusiones que no tienen sentido. Si vemos, hermano, que no termina en nada la discusión, cortémosle a tiempo porque nos desgasta. Número 2, utilizar bien la palabra de verdad. Tratar de estar trazando bien la palabra, tratar de que el Señor nos muestre, Señor, mostrame exactamente lo que querés. Exactamente lo que querés. Quiero ser autorizado por el poder de tu palabra. Número 3, dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Muchas veces hay hermanos que están predicando cosas que no son conforme a la palabra de Dios. Si nosotros tenemos dos opciones. Si nosotros consideramos que eso es incorrecto, tenemos la opción de darle entidad a lo que están predicando, hacernos misioneros en vez de predicar del Evangelio, de contradecir algo incorrecto, y estamos dedicados. Muchas veces el diablo no nos tapa la boca de movernos y de actuar, nos cambia la misión. No prediques el Evangelio, predica, ponete como meta predicar en contra de esto. Ya está, te frustró lo mismo. No te quitó tu energía, te cambió la bandera. Si nosotros queremos, hay alguien que está predicando algo incorrecto, hermano, no le demos entidad al tema, no lo volvamos a reproducir. Porque sin duda que sin querer se lo estamos volviendo a predicar, lo que él dijo, lo estamos predicando otro. La gente dice, ¿de qué está hablando? Está hablando de este tema. Nadie dice que lo estás contradiciendo. Hermano, si alguien está predicando una profana y vana palabrería, lo que hay que hacer directamente es no darle más entidad al tema, sino predicar directamente la verdad. Predicar directamente la verdad. No quiero tocar temas susceptibles. Entiendo que el deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos, todos los hombres sean salvos, y vengan al conocimiento de la verdad. Hay gente que está con el calvinismo, con este tema, ¿no? Y hay algunos que se hacen misioneros de predicar en contra y lo vuelven a mencionar. Hermano, no. Si entendemos que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, prediquemos la verdad, estimulemos a evangelizar. Es como cuando alguien dice una mala palabra. No la repitas, dijo tal mala palabra, no la repitas. Habla como se tiene que hablar, da el consejo adecuado. Entonces, número 1, no enredarnos en palabrerías. Número 2, usar bien la palabra de verdad. Número 1, no darle entidad a las profanas y vanas palabrerías, porque dice que estas
vanas palabrerías y profanas carcomerán como gangrena, harán daño. Mucha gente le estaremos repredicando un mensaje incorrecto, ¿sí? El diablo busca cansarnos, el diablo busca cambiarnos el mensaje. Y dice que contra las profanas y vanas palabrerías, dice el versículo 19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El Señor sabe, conoce a los que quieren predicar la verdad. Podemos quedarnos tranquilos y también conoce a los que están predicando un evangelio equivocado y con qué intenciones lo hacen. Eso nos podemos quedar tranquilos. Número 1, no enredarnos en discusiones que no terminan en nada. Número 2, trazar bien la palabra. Número 3, si alguien dijo algo incorrecto, no repetirlo. Trazar la palabra. Enseñemos la palabra. Número 4, dice versículo 22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de limpio corazón invocan al Señor. Huir de las pasiones juveniles. Una de las estrategias del diablo es desgastarnos con cosas que no le tenemos que dedicar tiempo. Otra es cambiarnos la bandera, que estemos predicando otra cosa, no, prediquemos lo que hay que predicar. Y número 3, el deseo del diablo es que nosotros caigamos en algún pecado y eliminarnos. Y después ser el que está predicando la palabra, pero vos caíste en este pecado, ya lo sabe todo el mundo. Y desautorizarnos. Huye de las pasiones juveniles. No prestarnos y tratar de tener una vida de santidad, porque la santidad nos preserva y también nos autoriza a la hora de predicar la palabra. Nos autoriza. Número 5 dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que generan contiendas. Volvemos quizás al punto número 1, pero de otra forma. Cuando nosotros nos prestamos a los debates y a debatir una y otra cosa, corremos el riesgo de enojarnos, hermanos, corremos el riesgo de enojarnos y estar enojados. Que estar enojados no es estar en el espíritu. Corremos el riesgo de enojarnos y volvernos personas peleadoras, contenciosas. Y dice el versículo 24, porque desecha las cuestiones necias, insensatas sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. No meternos en discusiones porque corremos el riesgo de enojarnos. Cuando una persona viene con cualquier cosa para quejarse sin sentido, para decirnos lo que estás predicando vos, no, porque por esto y por lo otro, no me presto. Gracias, muchas gracias, hermano. Muchas veces vienen los mensajitos de WhatsApp. No, porque lo que estás predicando vos, y cualquier argumento. Bueno, hermano, ore por mí, muchas gracias. Se terminó. No le doy trascendencia, no me enrosco, porque si no me enojo. Y corro el riesgo de ponerme contencioso. Y el siervo de Dios no tiene que ser contencioso. Me vienen a hablar del Señor y yo estoy enojado. No, ¿cómo puede ser? No tengo que darle lugar, sino que tengo que ser amable. Amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. Si en algo me agravian, tratar de sufrirlo y dejarlo pasar por alto la ofensa. Y número 6, dice que con mansedumbre, con un carácter manso, corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Se dan cuenta que es su territorio? ¿Que es territorio enemigo? ¿Que es una zona que él tiene atada, que tiene ganada? Están cautivos a voluntad de él. Pero si nosotros somos mansos, aptos para enseñar, sufridos, quizás el Señor les conceda que se arrepientan. Son 3 ejes. El diablo te quiere o desgastar, o cambiar el mensaje, o te quiere eliminar cayendo en pecado. Estos 6 consejos: no te enredes en discusiones que no terminan en nada porque te desgastan. 2, traza bien la palabra de verdad porque te va a guardar. Te va a guardar y te va a autorizar. 3, evitar las profanas palabrerías, el mensaje distorsionado. No lo repitas, no te hagas misionero de combatirlo, predica la verdad. Número 4, dice huir de las pasiones juveniles, estar velando que en lo chiquito y en lo grande, no estar en pecado y no darle lugar al diablo para tentarme. Número 5, dice
desechar las cuestiones necias e insensatas, no darle entidad, gracias, chao, no voy a discutir por WhatsApp, no podemos esto, no es el ámbito, porque después me enojo y no puedo estar enojado. Y el 5 se conecta con el 6, en que tengo que ser una persona sufrida, amable, apta para enseñar, que pueda ser paciente para con todos, por si el Señor les concede que se arrepientan. Y una persona salga del lazo del diablo en que está cautivo, y así el Señor lo hace. ¿Qué te quiero confesar para terminar? Poner en mi mente que el siervo de Dios tiene que sufrir, lo hemos leído. El siervo de Dios tiene que ser sufrido, en el cual sufro a modo de malhechor. Señor, estoy dispuesto a sufrir para que lentamente corrijas lo deficiente en este lugar. Estoy dispuesto a sufrir para que transformes mi hogar. Estoy dispuesto a sufrir para que ganes este territorio, mi trabajo, para tu gloria, Señor. Este territorio enemigo que está quizá coartado por el enemigo, para que lo transformes. Estoy dispuesto a sufrir. Mirá lo que te digo, Señor. Estoy dispuesto a sufrir. Y no te enganches, no te dejes ni desgastar, ni cambiar la bandera, ni eliminar, quizá teniendo estos consejos que están en 2 Timoteo capítulo 2. No te dejes enganchar. El diablo lo que quiere es engancharte, no te dejes enganchar. Todos los días liviano, con un corazón liviano y con un acceso constante al trono de la gracia, en sintonía fina con el Señor. El sufrimiento del obrero. Dice la palabra de Dios, si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará, y si fuésemos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Dice, bienaventurados los cuando sean perseguidos y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo por mi causa. Cuando sean perseguidos por mi causa y digan toda clase de males y los vituperen y todo eso, porque ustedes es el reino de los cielos. Es necesario para Tito y para nosotros, si queremos ser instrumentos para aceptar sufrir y que el Señor transforme nuestro entorno, poder estar dispuestos y poner nuestra mira en la patria verdadera nuestra, que está en el cielo. Que está en el cielo. Hay una estrofa de un himno que dice: yo quisiera seguir en pos de Jesús y su menosprecio llevar. Y algún día feliz con los santos en luz, en la gloria con Él he de estar. Muchas veces se decía, no cantemos esta parte porque es muy comprometida. Yo digo, mejor cantémosla porque el obrero tiene que ser sufrido. Gloriaréme solo en la cruz, en sus triunfos mi gozo será, y en el día de eterna salud mi corona Jesús me dará. Yo quiero que pienses, ¿cuál es el área que el Señor pone en tu corazón para ganar? ¿Estás dispuesto a sufrir? El Señor necesita de obreros sufridos, livianos, que no se dejen enganchar. El Señor puede transformar cualquier lugar, penetrar en áreas enemigas y ganar ese territorio para su gloria.